Bienvenidas y bienvenidos al Grupo Arcángel Miguel de Chile y a este espacio, La Belleza de Leer. Yo soy Roberto León y te doy las gracias por sintonizar esta clase y te invito a conocer esta serie Saint Germain todos los sábados con esta primera temporada junto a Ramiro Aybar del grupo Serapis Bay de Panamá, en donde revisaremos todos los libros de esta espectacular serie que el amado Saint Germain dejó a la humanidad, con el propósito de revelarle el conocimiento de la presencia de Dios Yo Soy en nuestro interior. Y recordemos, Ramiro, que estos estudios y enseñanzas estaban reservadas solo para los pocos chelas o estudiantes avanzados, y por la misericordia de la ley, ahora tenemos acceso a este conocimiento en estos maravillosos libros de la serie Saint Germain. Y para profundizar en estos temas, le doy la bienvenida a Ramiro Aybar. Buenas tardes, Ramiro. Hola Roberto, buenas tardes y también saludos a los que están viendo este programa. Sí, muy contento de poder ahondar acerca de la instrucción que el Maestro Ascendido Saint Germain consideró de lo más pertinente que nosotros conociéramos, como bien tú dices, que estaba velada solo para un grupo muy selecto de gente realmente extraordinaria y sobresaliente. Exacto. Y que nosotros, pues, sin tener esos galones y tanto mérito, pues tenemos acceso al conocimiento interno, súper importante. Exacto. Así que gracias, Ramiro, por tu presencia y también a todos quienes ven esta serie La Belleza de Leer. También quisiera recordarles, Ramiro, aprovechando este espacio, de que este libro de Misterios Develados y el resto de los libros de esta serie está disponible en serapisbay.com a un precio muy accesible, la verdad. Y dicho esto, Ramiro, el día de hoy vamos a analizar la respuesta con la que nos dejó el amado Maestro Ascendido Saint Germain, que le iba a dar al señor Ballard sobre la caída de esta civilización tan bella que están visualizando. Y en esta pregunta, el amado Maestro Ascendido Saint Germain le va a dar esa justa respuesta. Así que si no viste la clase anterior, donde está la lectura de este capítulo 6, te la dejo al final del video para que no te la pierdas, este inicio apasionante de este capítulo 6. Así que vamos ahora a ver la respuesta del amado Saint Germain. Muy bien, Ramiro. Entonces, quedamos en la clase anterior en que vamos a revisar la respuesta que está en este capítulo 6, en esta parte de ascenso y caída de civilizaciones. Entonces, para recapitular, lo que quería y lo que tenía en mente el señor Ballard es esta pregunta de que ¿por qué podía surgir una civilización tan bella, maravillosa y perfecta en todo sentido, y luego hundirse bajo las actividades terriblemente destructivas de un cataclismo? Saint Germain leyó la pregunta en mi mente y me brindó la siguiente explicación. Verás, dijo, cuando un grupo de seres humanos es lo suficientemente afortunado para obtener la instrucción y radiación de un gran maestro de luz como este gran ser cósmico, se le da la oportunidad de ver cuál es el plan de vida para la humanidad y la perfección que se supone que produzca, y en la cual viva mediante su propio esfuerzo consciente. No obstante, desafortunadamente, y así ha ocurrido tantas veces a lo largo de los siglos, la gente no tratará de entender la vida, sino que se dejará caer por un estado de letargo. No ejercerá el esfuerzo necesario y requerido para lograr estas cosas por el poder de Dios dentro del individuo. Las personas comienzan a recostarse sobre aquel que da la radiación. El poder sostenedor es retirado únicamente cuando el individuo cesa de hacer el esfuerzo consciente por entender la vida y trabajar voluntariamente en armoniosa cooperación con ella. Ramiro, de verdad que esta es una revelación y una respuesta tan espectacular que deberíamos releerla todos los días. ¿Qué te parece esta razón la que nos da el Maestro Ascendido Saint Germain? Sí, vaya,
va al hueso, ¿no? A lo central. Y es aquí donde uno que ha podido tener acceso a la radiación de los maestros ascendidos, si no está pila, vaya y uno experimenta ciertas zozobras al conocer este tipo de, esta revelación, esta explicación de por qué colapsan las civilizaciones. Pensemos en el colapso de países inclusive, ¿no? La cuestión aquí es que es fácil, dice, así ha ocurrido a lo largo de los siglos, tantas veces, dice, es fácil que la gente no trate de entender la vida porque se empieza a recostar de la radiación del ser perfeccionado y cae en un estado de letargo. Varias cosas, a mí me impacta mucho este párrafo porque ahora con la pandemia que ya va remitiendo, esto lo comentaba en otras clases, resulta que vimos que para muchas personas fue un gran estremecimiento. Y está bien, fue un estremecimiento, se modificaron hábitos, la gente dejó de hacer muchas cosas que hacía, y eso la hizo experimentar gran zozobra. Y eso en algunos casos incluso generó que las personas empezaran a retomar el sendero espiritual que habían dejado a un lado, atendiendo, entre comillas, cosas más importantes. Y yo lo vimos en carne y hueso, digamos, en el año 2020-2021, cuando anunciábamos, por ejemplo, seminarios que nos tocaba hacerlos de manera virtual, había audiencias grandísimas, no sé, arriba de 100 personas en más de una ocasión. Entonces, que son gente que yo por primera vez escuchaba, nunca había visto personas, digamos, de estas que despertaron del letargo, por decirlo así, de haber estado mucho tiempo dentro de sus cosas, sus ocupaciones, su vida familiar, profesional, etcétera, pero de repente el estremecimiento de la pandemia lo hizo despertar y retomar el sendero. Mucha gente empezó a pedir libros de nuevo, empezó a escribir, se dispararon la cantidad de suscritos a nuestro canal de YouTube, a nuestra vía por Instagram. Un montón de gente entró a la página, en serio, ahí tenemos las estadísticas, eso es lo bueno de las páginas web hoy en día. Tú sabes que pueden contarte cuántas personas entran al día, y al mes, al año, y hubo un boom. Sí, impresionante, pero también, luego de eso, resulta que empieza la gente a acomodarse y empieza a aletargarse otra vez, a dormirse de nuevo. Y hay una pregunta que desaparece, y es alguna cosa que me impresiona, una pregunta del alma que desaparece cuando empieza el letargo. La pregunta es, ¿cómo puedo mejorar? Esa pregunta desaparece, y la persona dice, no, ni siquiera se la hace. Está dentro de sus opciones en ese momento. No, ya no. Cuando empieza otra vez el letargo a ganar cancha, ¿qué quiere decir letargo? Que la persona se entusiasmó mucho al principio haciendo la meditación. Hicimos talleres de meditación, no sé, 2-3 veces al año en estos años pasados, y lleno así, talleres para invocaciones, adoración y decreto, aprender a invocar y decretar, así, que teníamos lista de espera. Pero pasan los meses, la pandemia empieza a retirarse, la gente retoma su vida normal de año y medio para atrás, y ya no invocamos todos los días, ya no voy a meditar hoy, sí, pero se me olvidó ayer, ¿cómo lo hago? Y entonces empieza otra vez el letargo a carcomer el entusiasmo espiritual. Vaya, eso ha ocurrido muchas veces, no es novedad, y no me estoy quejando, nada más que una cosa que me llama la atención es que la pregunta, amada presencia, yo soy, ¿cómo puedo mejorar y seguir mejorando? ¿Qué más puedo aprender de tu ley? Esas preguntas existenciales dejan de hacerse. Si alguna vez se hicieron, de repente ya no suenan más, y entonces lo que termina por ocurrir, y es una advertencia, vaya, no sé siquiera si es una advertencia al maestro, es como una explicación de lo mecánico que es esta cuestión. Exacto. Se retira la radiación del maestro ascendido porque la gente deja de hacer el esfuerzo consciente de buscar a su presencia yo soy. Ese caer en el estado de letargo hace que la radiación de los maestros ascendidos se retire, y al retirarse la radiación de los maestros ascendidos colapsa la civilización, colapsa la ciudad, colapsa el país, etc. Y mira que yo he visto pasar en los últimos 25 años, aquí cerquita de Panamá,
este país hermano, que está, te puedo decir que si a 2 horas en avión, o menos, que habiendo tenido el desembarco de la enseñanza del maestro ascendido Saint Germain, con sus bemoles, sus traducciones, qué sé yo, en los años 90 tuvieron grupos masivos de gente que se sentía militar en lo que se le llamaban entonces, aquel entonces, la metafísica, y algo tiene que haber ocurrido con el letargo que pareciera, puede que me equivoque, que el maestro, al no ver esa pregunta, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo doblar el paso y todavía consagrarme más a la manifestación del plan divino? Como dejó de haber ese impulso por X razones, que no vamos a entrar hoy porque no estaríamos hablando aquí 3 horas, de repente pareciera que entonces la radiación del maestro se retira y vemos como ese país hace implosión. ¡Blah! Y genera una serie de efectos a su alrededor, de migración descontrolada, etcétera, y un largo etcétera, empobrecimiento, lo que tú quieras. Es mecánico, ¿ok? Es una explicación, es como hace un ratito, aquí tratando de conectar la clase, la transmisión contigo, Roberto, que no me funcionaba el audífono, ¿ok? No se oía, y tenía una mala forma de sostener la cámara. ¿Sabe qué? Es mecánico, no registra, ¿qué te voy a decir? Entré al sistema interno de la computadora, le dije, reconóceme el micrófono, le puse, no me lo reconocía, lo hice en el Zoom, también el setting con el micrófono no reconocía. ¿Sabe qué? Es mecánico, no suena, no va a sonar, no va a registrar. Sí. Es lo mismo acá. La gente, nosotros, los estudiantes de la luz, que tenemos, como dice acá, la suficiente fortuna para obtener la instrucción y radiación de un gran maestro de luz, y no hacemos la aplicación requerida para expandir la luz en nosotros, la llama triple en nosotros, lo que termina ocurriendo es que el maestro retira su radiación, nos quedamos sin su aura protectora, por ende nuestro empeño todavía se vuelve más aletargado y necesariamente todo el entorno envejece, enferma y muere. Y es mecánico. Y eso, lo que a mí me salta a la vista es que esta explicación que da el maestro ascendido Saint Germain aquí es digamos, con intenciones políticas de parte de él. Es como que, mira, estamos al inicio de una nueva era, ¿ok? De una nueva edad dorada, y te explico, así se puede caer, ¿ok? Sí, es permanente y todo, pero es permanente en tanto se sostenga la expansión de la llama triple en el corazón de la gente. La gente puede volver a aletargarse. Exacto, y maravillosa la historia que nos relata el amado Saint Germain, reviviendo estos récords etéricos, y tenemos la fortuna, como dice aquí, de con nuestra imaginación ir visualizando esta ciudad que empieza a describir, que es circular, ¿no es verdad? Y cada vez se va ramificando hacia lo externo, y los edificios del gobierno están en el círculo interno. Entonces, la radiación que tiene este maestro ascendido y la explicación sobre esto es realmente espectacular. Y una de las cosas que me llamó a la memoria con lo que tú estás comentando, que podría haber sido básicamente lo mismo que pasó con la historia del amado maestro Jesucristo ascendido y sus apóstoles, porque en el fondo ellos también les pasó un poco lo que nos está contando acá el maestro Saint Germain, de que los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, se empezaron a recostar en su radiación, en su poder, en sus milagros, y gracias a eso se tuvo que acelerar la partida quizás del amado Maestro Jesucristo ascendido, por lo mismo, porque viendo que se estaban recostando en su poder y no desarrollando el propio poder interno, tuvo que salir de escena, que en el fondo se podría ejemplificar aquí con la caída de la civilización. Entonces, realmente es muy importante tener esta respuesta claramente, porque uno mismo o los que están alrededor de uno pueden caer en esa comodidad, por decirlo así, de ir al que hace el tema, o el instructor, o el que da la clase, o quizás otra persona que quizás no es del área espiritual, pero que lo tienen como un ídolo, por ejemplo. Eso también, los ídolos siempre
van a caer por su propio peso, porque uno, el que tiene esa expectativa al idealizar al otro. Entonces, realmente importante la clave que nos da aquí, que nosotros dejamos de producir este propio esfuerzo consciente. Y mira que o sea, a veces a veces se produce el crecimiento cuando el maestro desaparece o el maestro parece retirarse o recogerse. A veces la gente despierta y se produce el crecimiento y la gente se despliega y florece. Sí, es cierto. Sí, eso ha pasado. Creo que nos ocurrió a nosotros acá en el grupo cuando Jorge Carrizo desencarnó. Afortunadamente, él nos fue preparando para que tuviésemos la conciencia de que no se puede depender de una sola persona para un empeño espiritual. Él sabía y él lo decía muchas veces, mira, esto es colectivo, yo puedo hacer muchas cosas, pero no puedo hacer todo, porque es que si lo hiciera todo, mato el florecimiento de los demás y el día que yo no esté, entonces nadie hace nada. Y efectivamente, hubo un día que él ya no estuvo y asumimos, normal, no había... había cosas, por supuesto, que no sabíamos hacer, pero teníamos el impulso para aprender a hacerla. Y creo que ahí está una de las gracias del, bueno, ¿cómo puedo mejorar ahora cuando tengo esta nueva condición? Aquí en el párrafo dice que este gran maestro cósmico, que era el que se manifestaba una vez al mes ahí en la civilización esta en el Amazonas, y que una vez al mes daba la ley para el gobierno, para el individuo, dice que este maestro cósmico le daba en esos momentos de aparición o de manifestación la oportunidad a la gente de ver cuál es el plan de vida para la humanidad y la perfección que se supone que se produzca. Y nosotros tenemos eso, tenemos acceso a conocer cuál es el plan de vida para la humanidad en los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos. Tenemos acceso a ese plan. Y una cosa súper expresamente proclamada del maestro ascendido Saint Germain es que lo que se requiere que el estudiante comprenda para la edad dorada es que el estudiante tiene que entender que él es un sacerdote o una sacerdotisa del fuego sagrado en potencia. Tiene que comprenderlo. Eso está desde el primer libro de Saint Germain en adelante, pero para muestra un botón, el séptimo rayo, o el diario El Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 1 y 2. El estudiante de la luz tiene que saber que él es un sacerdote o una sacerdotisa en desarrollo. ¿Por qué eso es importante? Porque el estudiante de la luz está llamado a magnetizar y a precipitar el fuego sagrado. ¿Dónde? ¿En su casa? No, en un altar. Ah, pero en mi casa tengo un altar. No, en un sitio solo dedicado a esto. Bueno, yo tengo un cuarto en mi casa. Bueno, en ese cuarto solamente se dedica la actividad, lo que sea, para precipitar el fuego sagrado. ¿Cuál es la cuestión? Es que si no hay fuego sagrado precipitado, y ese fuego sagrado se precipita cuando hay más de uno haciendo el trabajo, y se precipita cuando hay más de uno haciendo el trabajo al menos una vez cada 24 horas. Eso se concretiza en los ceremoniales, que han de hacerse al menos una vez cada 24 horas, y al menos oficiados por 2 personas, de 2 en más. Bien, eso es el plan para esta edad, que haya focos precipitados de fuego sagrado visibles y tangibles. Hay gente que me discutía eso y era necia, decía, no tiene que ser visible. Y estoy nada más citando, comillas, palabras del arcángel Zadkiel, el fuego, que es uno de los sacerdotes del fuego sagrado que enseña esto. La llama tiene que ser visible y tangible en el altar de la actividad grupal. Sí. Y mira que, a propósito del letargo, ya en Panamá, hace rato que puede haber reuniones en poco espacio, con cierta distancia, pero hace rato que está la autorización, yo creo que desde octubre del año pasado. Perfecto. O más, no sé. Pero hoy febrero 2022, hace rato que ya la gente aquí en Panamá se puede reunir. Bien, nosotros nos podemos reunir aquí en Panamá físicamente a oficiar los ceremoniales. Bueno, pasa que producto de este letargo, y como los ceremoniales se transmiten por Zoom para un número pues
acotado de personas súper interesadas, pues que ha terminado ocurriendo que personas que pudieran desplazarse a la sede del grupo, porque viven a 5 minutos, a 10 minutos, a media hora, a 40 minutos, pues prefieren, quedarse en casa y hacerlo desde casa. Porque el letargo tiene eso, uno empieza como a acomodarse a lo que menos esfuerzo le requiere y ya, pues si total estoy en el ceremonial. Es que la invocación tiene que hacerse en el templo. A no ser que tú me digas, no, lo que pasa es que tengo este cuarto solo para esto, y aquí nadie entra, solo yo y mi estudiante. Ok, pero si no tienes eso y tienes un sitio donde ir físicamente a oficiar y a invocar el fuego sagrado y a sostenerlo todos los días, o las veces que tú tengas a alguien, pues, ¿por qué no se hace el esfuerzo? Bueno, por esta cosa del letargo, de que no se comprende la necesidad de hacerlo. Ya hay una película, hay varias películas que lo muestran a propósito del cine como forma de traer la atención de la gente, de las masas, a la enseñanza. Una de ellas es episodio 3 de Star Wars, donde una de las razones del colapso de la orden de los Jedi es que empezaron a haber conflictos y disturbios en distintos puntos de la galaxia, y las reuniones del Consejo Jedi empiezan a tener, mira Roberto, esto es muy, muy como ahora, esas reuniones del Consejo Jedi empiezan a tener cada vez más gente virtualmente conectada a la reunión. Y en vez de haber los 15 Jedi o los 18 Jedi del Consejo, de repente había 6 y los otros se conectaban remotamente, ¿ok? Y te acuerdas, aparecía la carita y como sentados en los mismos asientos. Sí. Y eso lo que termina ocurriendo es que el núcleo donde se magnetizaba el fuego sagrado, que eran las reuniones del Consejo Jedi, ese núcleo empieza a perder energía, empieza a disolver la fuerza que tiene, porque la atención está puesta por allá atendiendo otros menesteres. Y, por supuesto, todos tenemos razones para aquello. Y esto, por cierto, no es una crítica hacia nadie, es nada más ver lo fácil que puede resultar el dejar de sostener el fuego sagrado, que es parte del plan divino que nos devela el Maestro Ascendido Saint Germain. Lo fácil que es. No caer en el letargo. Y claro, sobre eso de tener las llamas visibles y tangibles, me hace recordar que, de hecho, el mismo Arcángel Zadkiel cuenta de que en su templo, o en su retiro, la llama era visible a más de 1000 kilómetros. O sea, imagínate, estando en la isla de Cuba. Para el que no sepa, el retiro del Arcángel Zadkiel se encontraba en Cuba, y él contaba ahí que se veía esa llama visible y tangible a más de 1000 kilómetros. O sea, ahí está una de las razones de que sí hay que sacarlo visible y tangible, y no una cosa como romántica, sino que palpable. Por eso, desde el principio de Misterios del Lado, el libro que estamos revisando, desde el principio, la primera lección es de precipitación, y lo primero que ocurre es la precipitación de algo visible. No es que visualiza el líquido que tengo, no, aquí está, no, velo. ¿Sí? Ay, sí, ¿verdad? Tiene una contextura así como chispeante y dulce, no sé qué. Es visible y tangible, se siente, se ve. Y interesante que en Cuba, bueno, en el retiro de Zadkiel, él cuenta que los sacerdotes, una vez cada hora, suben al altar a invocar el fuego sagrado, una vez cada hora. Y lo otro interesante es que en La Habana está el Capitolio, que es un edificio parecido al Capitolio de Washington, pero no es un replicado, no es una miniatura, es distinto, pero se parece. Y en el centro del Capitolio en Cuba hay unos espacios subterráneos, y ahí en el centro y abajo del centro, digamos en el subsuelo, donde hay toda una estructura, en los pasillos y qué sé yo, hay una llama eterna. Wow. Que está encendida con gas, claro. Y que tiene alrededor, qué sé yo, una serie de símbolos, banderas y qué sé yo, y para ellos es la llama, le llaman la llama eterna, obviamente una reminiscencia al fuego sagrado. Exacto. Y esa es una llama que está consagrada al espíritu del
tiene un nombre local, pero es al espíritu del esclavo que luchó por la liberación de su esclavitud en la isla de Cuba, que es una expresión de la llama violeta de liberación de toda cadena. Entonces, en honor al espíritu de liberación, está puesto, increíble. Está ahí, yo lo vi la vez pasada en un documental de una persona encargada de la restauración de todo ese edificio, y decía, bueno, y explicaba, ¿no? Aquí está este monumento aquí, y sobre ese, en el piso de arriba, hay una estatua gigantesca de unos 10 metros, de un ser femenino, así, Santa Matista. No dice Santa Matista ahí, pero es también como una deidad que ellos le reconocen, pero eso estaba ahí, visible y tangible. Entonces, cuando el maestro sentido Saint Germain dice aquí la develación del plan divino, dice, bueno, en los años 50 él devela el plan divino para la edad dorada, y él lo dice, mi edad dorada va a consistir en que va a haber templo de fuego sagrado establecido en distintos puntos de la tierra, donde las personas podrán acudir en busca de la asistencia que requieran. Habrá templos para el suministro, habrá templos de la sanación, habrá templos de esto y lo otro. Pero para llegar a eso, nosotros hoy, que somos estudiantes de esta enseñanza, hemos de recordar que estamos en pos de ser esos sacerdotes del fuego sagrado. No, y qué interesante tener ese norte con este primer libro de la serie, porque eso va a ser mucho más fácil que nos vayamos orientando en dónde nos va dejando cada libro, en dónde nos va acercando, más que nada, que es justamente a ese propósito que comenta Ramiro. Vamos a seguir revisando esta respuesta porque realmente es realmente espectacular. Dice, las personas raramente se dan cuenta de que la mayoría de sus bendiciones son resultado del poder sostenedor del ser que da la radiación. Si cierto grupo de almas ha sido instruido en el sendero de la maestría y se les recuerda vida tras vida su derecho natal divino, llega el momento en que ya no se permite más asistencia. Es entonces que se retira la radiación de los maestros ascendidos y esas almas se ven obligadas a enfrentarse cara a cara con el hecho de que el poder sostenedor y de logro no se debía a sus propios esfuerzos, hermano. Más claro, echarle agua. O sea, es que realmente en estos 3 párrafos el maestro ascendido nos da una clave importantísima. ¿Qué te parece, Ramiro? Sí, me recuerda un poco los comentarios de los futbolistas jugando en estadios vacíos de gente, que se sentían muy incómodos porque les faltaba ese empuje de la gente respirándole, gritándoles. Esa radiación. Esa radiación, exacto, esas palabras de estímulo. Claro. Y pues que sí, o sea, y esto a uno lo puede hacer tragar duro y bajarse un poco del autopedestal, porque uno en realidad no ha de engañarse. Los logros que uno puede estar adelantando, que resolvió una situación y la otra, se pase que en gran medida es porque hay un maestro sentido, una radiación de un ser de luz que está ayudándole a uno a... Es como cuando en primaria las maestras de primaria le enseñan a los niños a escribir y le agarran la mano y le hacen la curva, ¿no? Con el lápiz. Entonces, uno de tanto tener la mano puesta aquí, de repente se olvida que hay una mano adulta dirigiéndolo. Ah, mira qué lindo me sale, qué fantástico. Y escribo poemas de memoria. Mentira, es la memoria de la maestra que está aquí escribiendo por ti. Pero uno se cree el campeón y no, un vasallo, un paje. Sí, que el sentido de humildad, por cierto, no pase a ser ni autolástima ni tú sabes, ese otro sentimiento que nada que ver tiene con esto, sino un poco calibrar y darse cuenta que uno no es la mamá de Tarzán. No, yo también veo una advertencia muy clara y muy firme también de maestro Saint Germain, de que nosotros que tenemos acceso a esta enseñanza, y quizás en otras tuvimos quizás también algún tipo de acceso a una enseñanza espiritual, pero lo que nos dice es que si seguimos y no desarrollamos esa maestría, se nos va a retirar esa asistencia. O sea, a mí se me ocurre el ejemplo de como estar todo el tiempo en primero básico, o no salir de primaria. O sea, va a llegar un momento
que le van a decir, señor, usted ya tiene 40 años, váyase. Y ahí vas a quedar, tú pensaste que iba a estar toda la vida en primaria, y la verdad es que no es así, hay que ir desarrollando este conocimiento. Y eso es muy importante porque uno puede dar por sentado, como da por sentado muchas cosas, de que los libros, las clases, van a estar ahí y yo las voy a usar cuando pueda, cuando tenga tiempo, o cuando ya mis hijos estén grandes, o cuando ya me jubile. No, hermano, hay que aprovechar esto ahora y ya. No hay tiempo que perder. ¿Qué te parece? Sí, 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 no, con intensidad, no hay otra forma, es con el pie pegado en el acelerador al fondo, ¿no? Es el momento, porque sí, uno no sabe cuándo va. O sea, es tratar de ser más, mejor, o sea, mejorar, intentar Exacto. dónde más puedo servir, qué más se me ocurre, en qué puedo seguir mejorando. Sí, además aprovechar las herramientas que se nos están dando, que son bastantes, hermano. O sea, el Arcángel Miguel nos da varias herramientas, el amado Maestro Ascendido Saint Germain nos va a dar, ya nos dio en esta primera parte del primer capítulo varias herramientas, y los sucesivos libros también nos da muchas herramientas y explicaciones que son muy necesarias para ir entendiendo por qué hay que hacer lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, es realmente espectacular que nosotros tengamos acceso y no perdamos esta oportunidad, porque aquí nos puede decir el maestro, quizás se retire esa radiación y mejor aprovecharla en este momento que sí la tenemos. Porque imagínate, Ramiro, hace no muchos años, 20 años atrás, 25 años atrás, que no había internet, o no había internet como ahora, el acceso a los libros, si bien podían haber, no sabía si eran fidedignos, si eran fiables, te podía tocar lo que llegara. En verdad, ahora, en estos momentos, tenemos muchas facilidades de tener los libros, de contar con clases, con material extra para entender esas clases. Así que realmente estamos en un momento privilegiado, como dice el maestro ascendido Saint Germain, de poder desarrollar y poner en práctica toda esta enseñanza. Y en esta siguiente slide nos sigue respondiendo el amado Saint Germain. Dice, estas personas tienen que entender que solo pueden recibir aquello por lo cual han hecho un esfuerzo. En tal actividad, las experiencias por las que han pasado las obligan a realizar la necesaria aplicación autoconsciente. Cuando esto se ha logrado, la expansión y el dominio divino comienzan a expresarse. Y aquí, en este primer párrafo, Ramiro nos da esta primera pista. ¿Qué te parece? Sí, decir que el esfuerzo es la expansión de la llama triple. Y eso se logra, pues, por supuesto, poniendo la atención en la llama triple, pero también en la purificación del cuaternario inferior con la llama violeta transmutadora. También, eso es parte, a eso se refiere el esfuerzo, y en la medida que la llama triple se expande, a través de las invocaciones, de los ejercicios de respiración rítmica, a medida que eso se expande, entonces una cosa natural que empieza a ocurrir es que empiezan a surgir ideas y formas de conducirse en la vida que son de acuerdo al plan divino. Entonces se minimiza el retraso que uno tiene de entrada a la encarnación, que uno ya viene retrasado, o sea, ya viene con materias pendientes de no sé cuántas encarnaciones, pero la expansión de la llama triple va haciendo que se vayan, digamos, aprobando o pasando o resolviendo esas materias pendientes. Y por ahí va el asunto del esfuerzo. Y sí, y eso se consigue con autodisciplina y con la invocación permanente de la luz y de la presencia de yo soy. Y la autodisciplina, por ejemplo, la autodisciplina de controlar la atención. Exacto. La atención tiene que ser algo que manejamos de manera total. O sea, no puede ser que algo nos distraiga, por ejemplo, doquiera que estemos haciendo algo. Es lo que el maestro ascendido Serapis Bey, en su primer discurso al mundo, en lo externo, en el año 38 creo que fue, dice, ustedes tienen un problema. Yo sé que cuando entro al escenario a muchas personas les retuerce mi nombre y les caigo mal, por lo que pasa que yo traigo la conciencia de la disciplina y ustedes, miren lo fácil que es distraerlo, porque yo puedo poner un péndulo aquí, a moverlo aquí en el escenario, y ustedes van a ponerse a mirar el péndulo. Así son, así es la atención de frágil. Tienen que poder controlarla, no puede ser.
que no la dominen. Entonces, por ejemplo, a propósito de esfuerzo y de autodisciplina, va por ahí estas cosas así de entender estas cosas básicas. Y entonces ahí los maestros van a decir, ok, hay progreso, o no hay progreso. Hay una expansión de la llama triple, o no. Hay más luz en el aura, o no. Hay más control de lo que, hacia donde se dirige la atención, o no. Y no son digamos, ideas ni descabelladas, ni dichas en un lenguaje que no se pueda entender. O sea, exacto. no. Espectacular, como dice, que solo puedes recibir aquello por lo cual has hecho un esfuerzo. Y me hace recordar una frase que escuchaba hace años atrás, amigos que decían que querían ser hijos de millonarios, no querían ser el millonario, porque el millonario tiene la obligación y responsabilidad de los negocios, pagar salarios, etc. Pero el hijo del millonario, ese gasta solamente. Y ahí no hay ningún esfuerzo, hermano. O sea, te puedes comprar un vehículo último modelo, pero como lo compró papá, no tiene ningún valor, como si tú hubieras esforzado, lo hubieras pagado peso a peso, dólar a dólar, ese vehículo o esa casa, etc. Entonces, tiene mucho de real eso de que solo se puede recibir aquello por lo cual has hecho un esfuerzo. Entonces, aquí está orientado a esta aplicación autoconsciente, no puede ser una aplicación inconsciente. Eso sería como contradictorio. O sea, tenemos que estar pila, como decía al principio, muy atentos de tener la atención siempre puesta en esta aplicación. Y nos continúa diciendo, dice, el fracaso no existe para todo aquel que continúe haciendo esfuerzos autoconscientes para expresar el dominio de lo divino sobre lo humano. El fracaso solo se da cuando cesa el esfuerzo autoconsciente. Toda experiencia por la cual atraviesa el individuo existe únicamente por un propósito, y es hacerle consciente de su fuente. El individuo tiene que aprender quién es él, reconocerse como un creador y como tal, dueño de lo que crea. Porque es muy fácil, Ramiro, hacer una guagua y hacerse el loco y no hacerse cargo. Pasa mucho eso. Entonces aquí nos dice que como creadores también tenemos esa responsabilidad de lo que creamos. ¿Qué te parece este párrafo? Sí, esta es una cuestión básica, ¿no? De que toda experiencia por la que uno pasa existe únicamente por el propósito de hacerse consciente de la fuente individual de cada uno, la fuente de luz, la propia presencia yo soy individualizada. Y esto es así, y esto a propósito del maestro ascendido Serapis Bey, esto está marcado a fuego en el retiro de la ascensión en Luxor. Todas las iniciaciones, todas y cada una, tienen como objetivo ese mismo, de estar consciente de la fuente. No es que, sí, me acuerdo que tengo a Dios, no, es una cosa de todo el tiempo. En este capítulo, en el 6, que es este capítulo que estamos revisando acá, Misterios Develados, Guy Ballard cuenta que estando de viaje hacia el Amazonas, de repente él se sorprende cómo el traje que tenían puesto les permite entrar al agua, ¿no? Entonces se queda como contemplando eso y acto seguido el maestro le advierte, hey, pero pon atención y recuerda que la presencia es la que te está comentando todo el tiempo, ¿eh? No te distraigas. Y que todo lo que parece automático no lo es. Exacto. Sino que es la presencia de Dios, el ser superior, está haciendo que tú te hayas desplazado hasta acá, que estés conmigo aquí ahora. Es estar consciente de eso, de que siempre, de la fuente. Estar consciente no es que, sí, me acordé de hacer la invocación. No, esa es la invocación. Sino que estar consciente es todo un estado de gracia, ¿no? De estar sintiendo siempre que uno es la presencia presente de Dios, estar consciente de eso y actuar desde esa conciencia. Necesariamente el estar en esa conciencia presente de que uno es en este momento la presencia de Dios
esa conciencia hace que la vida fluya de manera armoniosa, porque esta es la realización de la ley. Esto, de estar consciente de que uno es Dios en acción. Y ahí lo dice clarito, dice, el fracaso no existe para todo aquel que haga el esfuerzo autoconsciente. Es un llamado también para no quedarse en el letargo, que nos comentaban en el slide anterior, de que es una tendencia a caer en ese letargo cuando ve a alguien que puede hacerlo, ¿cierto? Porque ese es un poco la pereza de realizar y desarrollar ese talento para hacer lo que se está haciendo o lo que se requiere. Realmente no es tanto texto que sacamos en esta clase, Ramiro, pero es que realmente es muy contundente, muy concentrado, y la verdad es que queda para que uno la analice en su propio ser de luz, en nuestra propia conciencia, y que pongamos en práctica lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain con la respuesta que le da al señor Vara. ¿Qué te parece, Ramiro, Sí. para ir cerrando este capítulo? Sí, la escogencia de este capítulo es relevante porque esta explicación que da el maestro ascendido Saint Germain de la causa del colapso de esa civilización es una explicación que atraviesa todo el libro. Todos los capítulos muestra el ocaso de distintas civilizaciones. Aquí está la del Amazonas, también en este libro aparece la causa de la caída de la civilización del Sáhara, la caída de la civilización inca, Claro. y así, hay varias más donde se retrata un mismo patrón. Y aquí, en este capítulo, es como cuando lo explica de manera súper explícita. La mecánica de esto, el movimiento causa y efecto que produce el fin de las civilizaciones, como un gran llamado de atención en el inicio de otra era dorada de avance espiritual. Y él hace esta develación apostando todo su caudal a que esto va a ocurrir no solo en el continente de América, sino específicamente en Estados Unidos de América. Sí, por eso creo que es una tarea que nos toca a los que no estamos en Estados Unidos de América, contemplar esa nación y ver cómo podemos ayudarle al maestro a través de esa nación, orando por el despertar espiritual de los 300 millones de habitantes que tiene. Bueno, 299, porque se han ido 1 millón con la pandemia. Wow. A propósito de letargo, ¿no? Y de letargo y de olvidar este tipo de develaciones. O sea, la pregunta que atraviesa a mucha gente en ese país no es qué más puedo hacer para mejorar, sino qué más puedo hacer para ganar más plata. Y eso hace que se extravíe, claro, el andar de miles de millones de personas, que es sobrecogedor. Por eso, antes de, entre comillas, con justa razón, tenerle algún resentimiento a Estados Unidos, las cosas que hace el Pentágono, por decirlo así, es mirar lo fácil que se puede caer en el letargo, ¿no? Y en el adormecimiento de los sentidos. Es una población, ese país azotada por ejemplo, por epidemias de adicciones a los opiáceos y al adormecimiento, en realidad. Que tantas personas mueren de sobredosis como de cáncer, una cosa así, una locura. Es impresionante. No hay otro país que tenga eso. Y eso nos muestra lo significativo que puede ser el olvidarse de la enseñanza de los maestros ascendidos, decir, eso lo hago después, primero voy a hacer mi vida laboral y hacerme un camino financiero. Ya cuando tenga una buena cuenta de ahorro, pues ahí sí, con gusto, yo me dedico a estas cosas, antes no. Y ese quizás es la manera al revés de operar. Pero bueno. Y quizás pudiera pensarse, Ramiro, que ese letargo no es solamente estar acostado en la cama sin hacer nada, sino que también se puede tornar en una actitud violenta, porque el letargo es el olvido de todas estas leyes,
de que Dios está dentro de nosotros, y si nos volvemos violentos con los que nos rodean, o con las cosas y todas las situaciones, la verdad es que también estamos cayendo en ese letargo de olvidar estas enseñanzas espirituales y de no hacer este esfuerzo autoconsciente de mantenerse a flote sobre esos sentimientos humanos que pueden tratar de llevar hacia la atención hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Sí, no, y olvidar lo que dice aquí recién, ¿no? Olvidar la fuente, olvidar que la fuente es la fuente realmente de, por ejemplo, de todo el suministro, si el afán por trabajar y conseguir más plata, más plata, más plata, es porque se cree totalmente que la fuente está afuera y que te la da un empleo. Y una de las cosas que es bastante elocuente es cómo esa comprensión o esa concepción humana de que la fuente está afuera hace que colectivamente se sienta temor al crecimiento económico de otras naciones. Y ese es el tema hoy en día con la crisis instalada en Ucrania, y lo que se está armando allí es para impedir que Rusia avance, porque tiene los recursos para hacerlo, tiene la tecnología para hacerlo, tiene la creatividad. Rusia ha apostado hace varias décadas a su crecimiento interno y es un país que está burbujeando en prosperidad para poder seguir creciendo, pero el entorno lo ve como una amenaza porque olvidó ese entorno. ¿Dónde está la fuente? La fuente de la riqueza está adentro, arriba de la propia presencia yo soy individualizada, pero como eso se olvidó porque se entró en X letargo, entonces es mi enemigo, voy a hacer todo lo posible para que no crezca, le voy a armar una guerra, yo no me voy a meter en la guerra, pero él sí se va a meter y él entonces va a perder tiempo, va a perder gente, va a perder recursos. Yo aquí, mientras tanto, me recupero, y mientras el otro se descalabra, eso es tiempo ganado para mí. Y entonces, ¿qué pasó? No era la nación escogida del yo soy. Bueno, hay que ayudarle masivamente a que recuerden su fuente. Ven, tanto no recuerden su fuente, va a haber uno y otro traspié y obstáculo en el camino. Es significativo. Exacto. No caer en el letargo y recordar a la fuente. Así que junto a Ramiro, la próxima clase vamos a terminar Misterios Develados con el último capítulo, para ver cómo finaliza este espectacular libro y darle paso a la segunda parte de esta serie de experiencias del señor Ballard junto al amado Saint Germain en el libro titulado La Mágica Presencia. Nos vemos en la próxima, Ramiro. Gracias por ayudarnos a develar esta clase. Gracias a ti, Roberto, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final escuchando o viendo esta clase. Así que a ustedes las dejo y los dejo invitados a quedarse en la sintonía para el próximo sábado acá en La Belleza de Leer. Mil bendiciones. Hasta la próxima.